correcta. Y vamos a estar en este mes hablando acerca de fe y porque la fe es la que produce la gloria de Dios. Cuando usted cree, cosas buenas suceden. Bueno, Dios los bendiga a esos 5 que lo creen. Cuando usted cree, cosas buenas suceden. Por eso nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Y hoy quiero hablarles acerca de qué alimenta su fe, qué debilita su fe. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Cuando usted va a preparar un plato, ¿quiénes aquí saben cocinar? Se quema, pero funciona. Cuando usted quiere cocinar algo, por ejemplo, un sancocho. Usted quiere hacer un sancocho, ¿cierto? Y usted en su mente tiene, voy a hacer un sancocho. Pero resulta que para hacer un sancocho, no solo es tener la mente del deseo de hacer un sancocho, sino usted que tiene que tener esencialmente los ingredientes, obviamente. ¿Pero qué clase de ingredientes? Los ingredientes correctos. Pero usted dice, voy a hacer un sancocho, ¿cierto? Y se dice, bueno, yo creo que un sancocho se hace con arracacha y le voy a poner también, no sé, habichuelas y le voy a poner arvejas y le voy a poner, bueno, no sé, lo que sea. Aunque usted en su mente tenía la idea de hacer un sancocho, ¿qué producto va a tener? ¿Un sancocho? Va a tener otra cosa, ¿cierto? Usted va a tener de pronto una sopa de pasta, sí, otra. Va a tener un producto, sí, va a tener un resultado, sí. Pero no es el resultado que usted quería tener desde un comienzo. Entonces, así funciona la fe. Si usted quiere una fe correcta, entonces usted necesita tener los ingredientes correctos. Hay gente, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, hay gente que pelea a veces con los resultados de su vida. Pero a mí, ¿por qué no me va bien? Yo esperaba esto y no sucedió. ¿Qué pasa, Señor? Y tal. Y a veces nosotros peleamos con el resultado. Y resulta que nosotros no tenemos que discutir con el resultado, sino que lo que tenemos que cuestionarnos, el proceso. Preguntarse, como los profesores de matemáticas, ¿no? ¿Cuántos sufrieron con mi hijo? Yo no le califico el resultado, yo califico, ¿qué es? El procedimiento. Y a veces nosotros queremos resultado de parte de Dios, siempre queremos ver su gloria, ver su bendición, etcétera. Pero a Dios le interesa es que tu proceso sea correcto. Y hay un ingrediente esencial para una vida que agrada a Dios. Hay un elemento fundamental para agradar a Dios y es fe. La Biblia dice que a Dios le agrada la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, el Señor dice, pero sin fe, ¿es qué? Es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada la fe. A Dios le agrada la fe. ¿Y cómo sabemos nosotros que a Dios se agrada de algo? Porque hay buen fruto. ¿Usted quiere saber si Dios se agrada de algo en su vida? Mire el resultado. Mire el resultado. ¿Cómo usted quiere saber que Dios se agrada de su manejo financiero? ¿Sabe cómo? Porque usted ve abundancia. ¿Cómo saber que Dios se agrada de la administración de mi familia? Que mi familia está andando en los principios correctos. Mire el resultado. ¿Cómo saber si yo estoy llevando una vida de cuidado, de disciplina personal? Mire el resultado, su salud. Su salud le habla. ¿Cómo saber que tengo una vida que agrada a Dios? Por su fe, por mi fe. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, está hablando, algunos dicen que es el apóstol Pablo, otros lo ponen en duda. Yo particularmente creo que es Pablo quien escribió la carta a los Hebreos. Y en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente.
Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y de qué está hablando este versículo? ¿De qué está hablando? ¿Alguien sabe de qué está hablando el versículo? Toda la carta a los hebreos, digamos que la carta a los hebreos fue escrita para judíos, para hebreos, para judíos dispersos por el mundo. Y que querían saber quién era Jesús, querían saber quién era el Mesías. Entonces el autor empieza a contarle toda la historia del pueblo de Israel, desde Adán más o menos, pasando por Abraham y llegando, aquí al capítulo 4, llegando al Israel que cruzó el desierto, al Israel que salió de Egipto y cruzó el desierto. Y nosotros sabemos que Israel, que la nación de Israel, que vieron los milagros más grandes. Esta semana estaba viendo un documental de evidencias históricas que hay. Gracias, muchachos, si silenciamos, dígale que está en reunión, que no lo... Pero estaba viendo un programa acerca de evidencias de los relatos bíblicos. ¿Qué evidencias históricas hay de los relatos bíblicos? Y entre una de esas evidencias se analizó las 10 plagas de Egipto. Se analizó las 10 plagas de Egipto. Científicos, arqueólogos, historiadores estuvieron analizando qué registros y qué posibilidades pudieron suceder para verificar las plagas de Egipto. Y llegaron a la conclusión de que las plagas de Egipto, todo lo que fueron las plagas de Egipto, ocurrieron bajo una especie de coincidencias, que nosotros no llamamos coincidencias, sino diosidencias, y que todas tenían una explicación científica, que todas se concadenaban unas a otras de una manera perfecta. ¿Y la conclusión cuál fue? Que las plagas de Egipto fueron reales. Y todas estas plagas ocurrieron, todos estos sucesos sucedieron con un solo propósito. Dios quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese era el propósito de Dios. Y entonces, para no alargar la historia, para que no alargáramos nosotros esta historia, ellos salieron de Egipto físicamente. Escuche, ellos salieron físicamente de Egipto, pero espiritualmente, ¿dónde se quedaron? Se quedaron atrás. Se quedaron atrás espiritual, mental y emocionalmente. Como hay gente que a veces se quedan en el pasado. Se quedan en el pasado. Físicamente están aquí, pero emocionalmente ¿dónde están? Están en el pasado. Y entonces, gente que se queda, es que usted hace un año usted me hizo esto, usted hace una semana me dijo esto, y yo no he podido superar eso, a mí me dio muy duro. O sea, físicamente avanzaron, pero emocional y espiritualmente, ¿qué pasó? No lo hicieron. Denle un codacito al que tiene al lado y dígale que no le pase eso, que no te suceda eso. Y entonces el apóstol está hablando acerca de ellos, y por eso el versículo dice que a ellos se les anunció la palabra, como a nosotros. La palabra que nosotros estamos escuchando fue una palabra que Dios también le anunció a Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. Pero el apóstol dice unas palabras que son tremendas. Dice que a ellos no les aprovechó, escuche, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe. No les sirvió haber visto milagros. No les sirvió haber visto el poder de Dios.
¿No les aprovechó haber visto la misma manifestación de Dios en medio de ellos por una situación? El oír la palabra no les aprovechó porque no la acompañaron de fe. Y por eso en este mes vamos a estar hablando de cómo fortalecer la fe, cómo tener una fe correcta, cómo usted pulir su fe, cómo usted darse cuenta de cuándo está en fe y cuándo no está en fe. Y entonces la pregunta que surge es, si ellos cruzando el desierto no tenían fe, entonces no estaban llenos de fe, entonces ¿de qué estaban llenos? Hoy quiero hablarles de tres cosas que le impiden a usted avanzar en su vida. Tres cosas que le van a impedir a usted y a mí ver la gloria de Dios, avanzar, crecer, madurar. Y entonces, lo que yo quiero empezar diciendo, y estas tres cosas son, vamos a hablar de la incredulidad, vamos a hablar del afán y vamos a hablar del enojo. Tres cosas que te hacen estropear te estropean tu caminar con Dios: la incredulidad, el afán y el enojo. Ahora, nosotros no juzgamos a Israel en sus motivaciones, no sabemos por qué. No sabemos por qué ellos decidieron. Nadie dice en la vida, nadie dice, hoy, nadie se levanta diciendo, hoy voy a estar bravo con todo el mundo. Hoy la piedra se me va a saltar con mucha facilidad. Nadie dice eso, ¿cierto? Nadie dice, hoy voy a estar estresado, hoy será el día de más estrés en mi vida, Señor. Nadie le dice eso. ¿Cómo queremos empezar nosotros el día? Bien, en paz. Sin embargo, durante el día suceden cosas, ¿cierto? Y entonces por eso les decía, no vamos a juzgar a Israel en sus motivaciones, no sabemos por qué ellos se dejaron llenar de estas cosas. Pero sí quiero decir lo siguiente, y es que la Biblia nos enseña que ellos, por querer hacer más, hicieron menos. Por eso hoy en día en esos conceptos de minimalismo, etcétera, se dice que menos es más. Pero nosotros a veces por querer más, hacemos menos. Y entonces vamos a hablar de estas tres cosas. Vamos a empezar por la primera. La Biblia dice dice que ellos cayeron en incredulidad, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Y la incredulidad, y quiero que hablemos de esto, la incredulidad por hacer más, hace menos. Y voy a poner un ejemplo que me pareció muy, muy interesante. Y es la historia de un dictador que hubo en China en el siglo pasado. De hecho, es la persona más venerada en el estado, y es Mao, fue Mao. Mao fue un dictador ateo, no creía en Dios. Y entonces Mao dijo lo siguiente, dijo, nosotros vamos a hacerle la guerra a la naturaleza porque la naturaleza es enemiga de la revolución. ¿Y es lo que dijo? ¿La naturaleza es enemiga nuestra? No, la naturaleza es una bendición. ¿O dónde usted cree que come? Y entonces este hombre dijo, no, mire, la naturaleza es una enemiga de la revolución y vamos a combatir a ese enemigo. Y él puso que había 4 enemigos que había que derrotar. Los zancudos, aquí se me olvidó, los zancudos, los gorriones y otros 2 más. Pero entre esos animales, los gorriones, ¿por qué él los mencionó? Las ratas, los ratones. Pero ¿por qué a los gorriones específicamente, por qué los mencionó como enemigos? Porque resulta que un gorrión come alrededor de 4,5 kilos de grano al año. 4,5 kilos de grano. Entonces él hizo estas cuentas, dijo, mire, entonces si nosotros matamos 1 millón de gorriones, entonces vamos a ahorrarnos 4,5 kilos de grano al año. Y si multiplicamos eso por 1 millón, nos va a dar tanta comida para alimentar a 60 millones de personas en un año.
Estaban buenas las cuentas que él hizo. Digo, miren, entonces si los gorriones no comen, no se comen el grano, entonces es más grano para la gente y entonces la gente va a tener cómo comer. ¿Y sabe qué sucedió? Empezaron a matar gorriones y a matar gorriones, pero ignoraron algo. Y es que los gorriones, además de comer grano, ¿qué comen? Insectos. Y entonces resulta que, como los gorriones ya estaban disminuyendo, y en China hay langostas, y las langostas ya no tenían un devorador, algo que los controlara de forma natural. Entonces, ¿sabe qué sucedió? Las langostas se multiplicaron. Y entonces al multiplicarse las langostas, fueron y se comieron las cosechas. ¿Y sabe cuántas personas murieron a causa del hambre? 15 millones de personas. 15 millones de personas. Porque uno de los resultados o uno de los significados de la palabra incredulidad, ¿sabe cuál es? Es ignorancia. Incredulidad significa tres cosas: ignorancia, rechazo y desobediencia. Eso es incredulidad. Ignorancia, rechazo y desobediencia. Y hay una característica de la persona incrédula, ¿sabe cuál es? Que la persona incrédula pone en duda cualquier opinión excepto la propia. Y entonces este hombre, ¿qué pensó? Por ignorancia, porque eso se llama ignorancia, por combatir una cosa, ¿qué hizo? ¿La solucionó? No, la agravó. Le iba a dar de comer a 60,000 personas. ¿Y qué producto recibió? Que murieron 15 millones. Entonces nosotros sabemos, y el versículo nos está hablando de la incredulidad. Dice que ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe. Entonces, ¿de qué la acompañaron? De incredulidad. De incredulidad. Y cuando nosotros ignoramos voluntaria o involuntariamente la palabra de Dios, pues entonces voluntaria o involuntariamente nos vamos a privar de la bendición de Dios. Dios ha prometido bendecir solo una cosa, y es su palabra. La Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ¿qué? Vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello en lo que la envíe. La pregunta del millón es: ¿cómo se condujo Israel en el desierto? ¿Bajo la palabra de Dios o bajo sus opiniones? Y cuando usted guía su vida, no por lo que dice Dios, sino por lo que usted dice, entonces constantemente entramos en un choque con Dios. En un choque con Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero usted está leyendo la palabra y Dios le habla sobre algo, o está en oración y el Espíritu Santo pone algo en su corazón y uno empieza a razonar. ¿Cuánto les ha sucedido? ¿Será, Señor? Señor, ¿será? Pero no, pero esto, Señor, no, yo no creo que Dios me pida esto. No, esto es muy difícil. No, Señor, no. Y a veces, a mí me ocurría cuando empecé mi vida cristiana. Yo iba en los buses, iba en el bus, y entonces empezaba el Señor a poner a mi corazón: predíquele al que tiene al lado. Predíquele. Yo: Satanás, te reprendo en el nombre. Pero seguía el Señor: predíquele. Yo: Señor, si usted quiere que le predique, yo en ese entonces, en tierra caliente, camiseta manga corta, no usaba reloj. Y entonces: Señor, si usted quiere que le predique, que me pregunte la hora. Y sin manga, y sin reloj. Y de un momento a otro: ¿usted tiene horas? Me dice y Señor, pero ¿cómo así? Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros a veces en nuestra incredulidad, recuerda que incredulidad significa ignorancia, rechazo, desobediencia. En nuestra incredulidad nosotros queremos
que Dios bendiga no su idea, sino la nuestra. Y el grave es esto, Dios nunca va a bendecir su idea. Puede que a usted le vaya bien con su idea una vez, 2 veces, de pronto si está de buena 3, pero el producto de todo, ¿cuál será? Será el fracaso. Será el fracaso. Y cuando nosotros aprendemos a fluir con la idea de Dios, ahí es cuando hay bendición. Hay una palabra hebrea para describir los 5 primeros libros de la Biblia, y es la palabra Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Y resulta que para nosotros se tradujo la palabra Torá, la gran mayoría de gente lo traduce como la ley. Pero resulta que el significado real de la palabra Torá no es ley, es instrucción o enseñanza. ¿Qué es una instrucción? Cuando a usted le dan unos pasos, ¿sí o no? Por eso cuando usted compra un electrodoméstico, lo que sea, viene con un manual ¿de qué? ¿De leyes? No, ¿un manual de qué? De instrucciones. Y entonces el fabricante le dice a usted, si usted quiere que su electrodoméstico le dure y le funcione bien, siga estas instrucciones. Pero los colombianos somos demasiado vivos para eso. Los colombianos somos demasiado inteligentes para eso. Y entonces nunca leemos las instrucciones. Por eso a los 3 meses nos saca la mano las cosas y, ay, pero yo no sé por qué sacó la mano. ¿Por qué sacó la mano? Porque en algún momento le diste mal uso al equipo sin saberlo. ¿Sabe cómo se llama sin saberlo? Se llama incredulidad. Usted no creyó en las instrucciones del fabricante. Porque a veces usted y yo nos sentimos más inteligentes que el fabricante. Y así a veces nos sucede con Dios. Dele un codacito al que tiene al lado. A veces nos sentimos más inteligentes que Dios, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios da dirección sobre su voluntad, pero a veces nosotros creemos que no, que así no funciona Dios. No, Señor, yo creo que esto está como pasado de moda. No, Señor, eso era como otras épocas, como le pasa a los niños, ¿no? Y a los adolescentes. ¿Sabe cómo ven los hijos más o menos entre los 8 y los 14, 15 años? Se ven a sí mismos como demasiado inteligentes y a los adultos como demasiado tontos e ignorantes. Por eso a los hijos adolescentes se les dijo, no haga esto, ay, pero usted sí, mamá, usted sí. Les cuesta fluir con la instrucción. ¿Por qué les cuesta fluir con la instrucción? Porque se sienten a sí mismos más inteligentes que sus padres. Y a veces así nos sucede con Dios. Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado instrucciones muy claras, pero nosotros a veces nos sentimos más inteligentes que Él. A Israel le costó fluir con la verdad de Dios. Por lo que les decía, porque aunque sus cuerpos estaban fuera de Egipto, ¿dónde estaban sus mentes y sus corazones? Estaban allá, estaban atrás. Entonces, la incredulidad por hacer más, hace menos. Por hacer más, hace menos. Y ahora la incredulidad tiene una hija, la incredulidad tiene una hija. ¿Y sabe cómo se llama esa hija de la incredulidad? ¿O ese hijo? Se llama el afán. El afán. Afán significa tener un deseo de recibir respuestas inmediatas con poco esfuerzo. ¿Cuánto nos hemos demorado nosotros en forjar nuestra vida? 15 años, 20 años, 30 años. Y a veces nosotros queremos que en 2 años, que en 1 año, que en 6 meses, que en 1 mes, Dios revierta
todas las malas decisiones que tomamos a lo largo de años. ¿Sabe cómo se llama eso? Afán. Y quiero que usted sepa lo siguiente, y quiero que sepamos todos esto. Dios no tiene afán. Dígale que tiene al lado, Dios no tiene afán. Dios no tiene afán. ¿Sabe qué le pasó a Israel por su incredulidad? Que ellos querían llegar rápido a la tierra prometida. Ellos querían salir hoy de Egipto y ya mañana está en la tierra prometida, aunque no estaban listos. No estaban listos ni espiritual, ni mental, ni emocionalmente. No estaban listos. Nosotros queremos muchas bendiciones de Dios, pero pocas veces nos sentamos a preguntarnos, ¿yo estoy listo para afrontar esa decisión? ¿Yo estoy listo para recibir esa bendición? Pero somos los seres humanos, a los seres humanos nos cuestan los procesos. Recuerdo aquí en la Biblia, no tiene que ver con Israel en Egipto, pero quiero hablar de esto y es Abraham y Sara. Eran dos ancianos. Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65, tenía como 10 años menos. Ya Sara no podía tener hijos. Pero Dios se le apareció a Abraham y a Sara y les dijo, les voy a dar un hijo. Les voy a dar un hijo. Y se pusieron esos dos ancianos, ellos se pusieron ahí en luna de miel, otra vez avivamiento, de todo eso empezaron ahí a trabajar fuertemente. Pasó el primer año y nada. De hecho pasaron aproximadamente de 3 a 4 años donde ellos no vieron resultados. Pero ellos anhelaban el resultado, ellos querían ver la gloria de Dios. Y como no recibieron, entonces no es que de pronto Dios quiere que nosotros le ayudemos. Yo creo que Dios quiere que nosotros le ayudemos. Yo creo que, mijo, de pronto usted no oyó bien a Dios. ¿Y sabe qué? Entonces, pues papito, ahí está la esclava, mire, ella es lo más de bonita, si quiere usted, acuéstese con ella y tenga el hijo con ella y de pronto así es que Dios nos va a responder. Y Abraham le dijo, no, mi hijita, ¿a usted cómo se le ocurre? No, Abraham dirá, bueno, mamita, ya que insiste, pues vamos. Y tuvo su hijo. Pero ¿qué sucedió con esa respuesta? ¿Fue una bendición? Fue un conflicto a nivel familiar, matrimonial. Y de hecho es un conflicto que nos ha alcanzado hasta estos tiempos. ¿Todo por qué? Por el afán. En mi tierra dicen, del afán no queda, sino el cansancio. Pero a veces nosotros somos demasiado afanados, somos demasiado estresados y entonces por eso en ese afán, en ese estrés, en esa ansiedad que a veces nos llena el corazón, queremos ayudar a Dios. Intentamos ayudar a Dios. En una ocasión conocí a un hombre que me dijo, pastor, imagínese que a mí me llamó un familiar, está en una situación económica muy difícil, me dijo, por favor, ayúdeme. Y entonces él dijo, yo le oré al Señor, Señor, muéstrame, Señor, guíame, Señor, yo voy para adelante, los voy a ayudar. Dijo, y pastor, hice unas inversiones, se compré unas máquinas, unos equipos, montamos un negocio y todo eso. ¿Y sabe qué sucedió a los 3, 4 meses? Esas personas lo robaron. Lo robaron. Me dijo, pastor, en ese negocio perdí 300 millones. ¿Quién le sirven 300 millones? Ahora, ¿la culpa fue de Dios? Es que el diablo se metió ahí a... No, ¿cuál fue el asunto? El meollo del asunto, ¿cuál fue? Que fue una persona afanada, que no consultó a Dios, que no le dijo, Señor, muéstrame en qué proceso estás en la vida de esta persona. ¿Qué estás haciendo en la vida de esta persona, Señor? Señor, ¿tú quieres usarme en esto? Y por eso hay gente a nivel personal, a nivel profesional, financiero, empresarial, que toman malas decisiones porque somos afanados.
Si la persona que, que tiene a su lado es afanosa, dele un codacito ahí y le diga, oiga, le están hablando. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo demasiado ansioso en la Biblia. Ellos eran muy ansiosos. Porque por querer ver resultados rápidos, por querer ver resultados prontos. Y sucede en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida, nosotros somos ansiosos. Por eso usted está viendo sus redes sociales y usted ve, ¿quieres perder 15 kilos en 5 días? Mira este video, uy, de una vez se mete uno ahí. ¿Sí o no? ¿Quieres hacer riqueza? ¿Quieres ser rico en un año? Y ya se mete usted. Porque a usted le dicen, ¿quieres ser rico al cabo de 10 años? No, eso está muy largo. Pero Dios trabaja a través de procesos. Dígale que tiene a su lado. Dios trabaja a través de procesos. Hay gente que ora así, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. Y somos afanosos, somos afanados. Dios no tiene ningún afán. Dios no tiene afán. Y entonces Abraham y Sara, por el afán de ver la gloria de Dios, por el afán de ver la respuesta de Dios, tomaron una mala decisión que los ha acompañado por siglos, que les ha generado hambre, sudor, lágrimas, les ha causado cualquier cantidad de enemistades, de rechazos, por afanosos. Y a veces nosotros tenemos que aprender. Hay dos cosas que tenemos que aprender para ir en esta misma dirección. Nosotros tenemos que aprender a creer a Dios y a esperar en Dios. Ya conmigo, debo aprender a creer a Dios y a esperar en Él. Aprenda a esperar en Dios. ¿Usted quiere algo? Ore por eso. Ore. Y Dios le mostrará cuándo es el momento preciso, el momento adecuado para que usted haga las cosas. Dios no tiene ningún afán. Pero cuando las cosas llegan de parte de Dios, llegan de una forma perfecta. Cuando es en el tiempo de Dios. Por eso la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Uno se lamenta, por ejemplo, cuando jóvenes que se dejan llevar por sus hormonas calenturientas y entonces a temprana edad se convierten en padres, en madres. Ser padre es una bendición, ¿cierto? Pero cuando lo haces dentro del tiempo. Cuando lo haces dentro del tiempo de Dios. Y por eso necesitamos que haya una conexión allí entre nuestro corazón y el corazón del Señor. Y eso solo lo logras a través de la fe. Ahora termino con esto, porque estamos hablando de si Israel no se llenó de fe en el desierto, entonces ¿de qué se llenaron? Número 1, de incredulidad. Número 2, de afán. De afán. Recuerdo ese episodio cuando les dio por comer carne. ¿Recuerdan? Porque el Señor les enviaba maná todos los días. Y llegó un momento que dijeron, semana ya me sabía cacho. No, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y dice que pusieron, Moisés, mire, piensen esto, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. O sea, Moisés era paciente. Y fue tanta la presión que le hicieron que lo hicieron ir como desesperado delante de Dios. Señor, esta gente me tienen seco, Señor. Y la Biblia dice que Dios les dio carne. Pero ¿cómo comieron ellos esa carne? La Biblia dice que la comieron con ansiedad. Dice que empezaron a comer como locos.
Y eso les produjo unos problemas que murieron muchos por eso. Se llama ansiedad, se llama afán. Entonces, aprenda, si usted es una persona ansiosa, si usted es una persona que es demasiado afanada, que usted vive al 1000 por hora, aprenda a ir a la presencia de Dios y a pedirle al Espíritu Santo que le ayude a controlar eso. Que le ayude a controlar eso. Tal vez esa es su naturaleza, tal vez usted nunca va a cambiar eso. Usted es una persona de acción. Y eso no está mal. Lo que está mal es convertirnos en personas ansiosas, afanadas. Hay gente que se le vienen 1000 ideas por hora y todas son buenas, en su opinión. Pero tienes que ir a Dios y decirle: Señor, que tengo 1000 cosas que quiero hacer, pero muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuesta mucho? Puede ser. Pero termino con esto. La Biblia también nos dice que Israel sufrieron en el desierto de enojo. Vivían enojados. Vivían molestos. Porque cuando usted es una persona afanada, ansiosa, vamos a hacer la cadena. Si usted es una persona que le cuesta la fe, entonces usted va a ser una persona demasiado ansiosa, que usted todo lo quiere hacer. No tiene espacio para esperar que Dios obre, no, usted lo tiene que hacer. Y cuando usted vive bajo ansiedad, es normal que se convierta en una persona irritable. Hay gente que es irritable. Y entonces ¿qué? Entonces ¿qué o qué? ¿Sí? Y entonces hay gente que se vuelve demasiado irritable. Y la Biblia nos enseña que Israel era un pueblo muy irritable. Enojados vivían en el desierto. Ahora, recuerde esto. La Biblia dice que usted tiene derecho a airarse. Claro que sí, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Acuérdese, usted tiene derecho a airarse, pero no a enojarse. Dígale que tiene al lado: usted tiene derecho a airarse, pero no a enojarse. Hay gente que vive como Homero Simpson, que era papá enojado. ¿Se acuerda que empezaron a hacer papá enojado? Por todo se enojan. Hay gente que vive como una ira ahí a toda hora. Que si el café está frío, entonces: ay, ¿por qué me sirve eso frío? Que si está caliente: ay, ¿por qué me sirve eso caliente? Se lo sirve en tibio: ah, eso está tibio. Hay gente que vive, pero ¿sabe por qué? Por eso, porque cuando usted se convierte en una persona ansiosa, usted empieza a desarrollar en su vida frustración. Hay gente en la vida que está frustrada. E Israel en el desierto vivía muy frustrado. La Biblia dice que pelearon y se enojaron porque no había agua. Luego se enojaron porque no había carne. Luego se enojaron porque había demasiado maná. Luego se enojaron y empezaron a enojarse y se enojaban absolutamente por todos. Por eso les digo, la Biblia dice: usted tiene derecho a airarse, pero no a enojarse. Si algo no le gustó, claro, listo. Oye, esto no me gustó. Pero después de que usted ya saca al hombre verde que tiene dentro suyo, a la fiera, listo, usted manifiesta su molestia, su inconformidad, pero usted luego ya va ahora al Señor, entrega eso y sigue adelante. Pero ¿sabe qué le sucede a mucha gente? No, a los que no vinieron hoy, por supuesto. ¿Sabe qué le sucede? Que una molestia que tuvieron hoy les dura todo el día, les pasa mañana, ha pasado mañana, 3, 4 días. Y eso ya no es ira, eso es enojo. Y el enojo te hace tropezar en la vida. Dígale que tiene al lado: el enojo te hace tropezar en la vida. Y entonces, ¿sabe por qué Israel vivía enojado? Israel vivía enojado básicamente porque vivía sin comunión con Dios.
Cuando usted viva así irritado, molesto, que se siente explosivo, revísese a sí mismo, revise su vida de oración. ¿Cuánto tiempo de oración usted está pasando? ¿Cuánto tiempo está pasando usted en la presencia de Dios? Entregándole sus ansiedades, sus temores, sus incertidumbres. Y entonces gente enojada se priva de las bendiciones de Dios y gente enojada lastima. Voy a hablar del primero, de quién es, de cuando usted se priva de las bendiciones de Dios a través del enojo. Y vamos a ir a Moisés otra vez. Moisés duró más de 30 años, este fue un suceso que ocurrió más de 30 años después de haber salido de Egipto. Pero piense eso, gente como gota, la Biblia dice que las personas rencillosas o conflictivas son como una gota continua que va cayendo y va cayendo y va. Imagínese Moisés recibiendo no una gota, sino un aguacero continuo ahí 30 años, hasta que llegó un día que no había agua. Y entonces Moisés se fue donde el Señor, señores, no hay agua, esta gente me tiene. El Señor le dijo, listo, si ves esa roca, háblale a la roca y el agua va a brotar. Pero Moisés estaba tan enojado, tan molesto Moisés, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Moisés se agarró a regañarlos. ¿Dios le dijo que lo regañara? No, Dios le dijo, háblele a la roca. Pero Moisés desató su frustración y empezó a regañarlos. Ustedes son unos rebeldes, desobedientes, que no sé qué hizo. Moisés, un hombre manso, tranquilo, salió toda esa frustración que tenía y cogió la vara y le pegó 2 veces a la roca. ¿Dios lo respaldó? Sí, Dios lo respaldó, el agua brotó. Pero después Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, venga para acá, mijo, vamos a hablar. Primera de Corintios capítulo 10 dice, Primera de Corintios capítulo 10 dice que la roca, ¿sabe quién era? Cristo. ¿Y Moisés le habló a la roca? No, la golpeó. Entonces, yo me imagino que el Señor a solas le dijo, mijo, a mí no me hable así. A mí no me trate así. Acuerde de quién soy yo. Pero Moisés, ¿qué sucedió? Entró en conflicto hasta con Dios. ¿Por qué? Por la frustración de todo lo que estaba experimentando. Y cuando usted se vuelve una persona enojada, usted entra en conflicto hasta con Dios. Entra uno en conflicto con Dios, se pone uno a pelear con Dios. Y nunca será provechoso pelear con Dios. Pablo peleó con Dios. Y cuando el Señor se le apareció, le dijo, mi hijo, es como si le estuvieras dando patadas a un aguijón. ¿Y sabe qué era un aguijón? Era un pedazo de metal que usaban para trabajar con metales. Si usted empieza a darle patadas a un pedazo de metal que pese 1 tonelada, ¿quién termina lastimado? ¿El metal o usted? Nosotros. Entonces nunca será bueno pelear con Dios. Pero hablemos también de lo que produce el enojo en nuestras relaciones interpersonales. Y entonces aquí tenemos que hablar de Pedro. Cuando el Señor durante varios días empezó a decirles, miren muchachos, yo tengo que ir a la cruz, voy a ser maltratado, voy a ser humillado, etcétera. A Pedro le costó mucho eso. Pero Pedro, además de su conflicto con Dios, la Biblia dice que también ya tenía conflictos con otros. Dice que habían discusiones entre ellos, quién iba a ser el mayor, etcétera. Entonces empezaron a suceder muchas cosas dentro de Pedro. Por eso cuando vienen y el Señor entrega su vida, porque no vamos a hablar de eso, no tengo el tiempo para explicarles, pero cuando el Señor entrega su vida allí en ese momento, ¿sabe qué hizo Pedro? Dice la Biblia que cogió una espada y le cortó la oreja a un hombre. Cogió la espada y le cortó la oreja. Y entonces el Señor lo mira y le dice, Pedro, esto no es el momento de cortar orejas. Este no es el momento de lastimar.
Aquí no se debe derramar más sangre. La única sangre que se va a derramar aquí es la mía, no es la de la gente. Y entonces el Señor toma la oreja y hace un milagro. Creo que de hecho es el último milagro que Él hace, ¿no? La última sanidad que Él hace en su ministerio en tierra. Pero piensa en esto. ¿Usted qué clase de persona es? ¿Usted es de las personas que Dios usa para pegar la oreja? ¿Usted qué está haciendo en su vida? ¿Pegando orejas? ¿Usted qué está haciendo en su vida? Cortando orejas. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Qué clase de persona nos estamos volviendo nosotros? Somos como el Señor que sana. Cuando las personas hablan con nosotros, hablan con usted, quedan bien, quedan restauradas, quedan motivadas. O cuando las personas hablan con usted, salen heridas, lastimadas, golpeadas. En una ocasión, vamos a orar, yo invito a los muchachos para que tomamos y oremos. Pero en una ocasión una persona, una esposa, se me acercó, me dijo, pastor, por favor hable con mi esposo. Yo le dije, ¿por qué quieres que hable con él? Me dijo estas palabras, me dijo, porque es que cuando él se enoja, cuando él se molesta, él dice cosas muy duras y me deja muy mal. Me deja muy mal, me deja muy lastimada, me deja muy herida, me dice cosas terribles, usted no se imagina. Me decía, no parece cristiano, o sea, se desdibuja completamente cuando se pone mal. Ese era un Pedro, un cristiano Pedro, ¿no? Empieza a cortar orejas por todos lados, por donde va. Y por eso el enojo es un tropiezo para las bendiciones de Dios. El Señor no felicitó a Pedro, Pedro, te felicito, así te... No, ¿sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Dijo, Pedro, no lo estás haciendo bien, esa no es la forma. Y entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra vida espiritual, cómo la vamos a vivir, cómo la vamos a afrontar. En nuestras relaciones. En nuestras relaciones, usted debe ser alguien que sana. Que sana. Hay gente que pide perdón así de esta manera. Hay gente que llega y le dice, no, pues, ¿cómo le dijera? Pues sí, si lo he ofendido, pues perdóneme. Si lo he hecho sentir mal, pues perdóneme. Pero es que usted tampoco se ayuda, hermano. Es que también usted no, es que... ¿Sí ve? ¿Y se ha dado cuenta que hay gente que pide perdón así? No, pues, perdóneme si le he ofendido. Como quien dice, yo creo que no, pero si usted lo necesita que le diga perdón, pues yo se lo digo. ¿Cierto? Pero hay gente que es así, ¿no? Pues no vinieron hoy tampoco, pero bueno, pues yo quiero decirle que perdóneme si en algún momento lo hice sentir mal. Si en algún momento lo hice sentir mal, perdóneme. Pero es que usted sabe que cuando yo estoy molesto no se me tiene que hacer cara. O sea, como quien dice, la culpa es suya. Usted se lo buscó. Y entonces, ¿sabe cómo sale la gente de esas conversaciones? Salen con la oreja cortada, lastimados, heridos. Y entonces, el vivir enojado, el vivir en conflicto con Dios, el vivir en conflicto con la gente, usted se priva de las bendiciones de Dios. Y le voy a decir por qué. Yo no sé si usted lo sabía, pero si no lo sabía, quiero que lo sepa. Y es que el 100%, bueno, pongamos el 98%, el 98% de las peticiones que usted tiene al Señor van a llegar a través de ¿quién? De una persona. Entonces, si usted es de los que corta orejas, entonces ¿usted de qué se va a privar? Usted se va a privar de una bendición. Usted se va a privar de una bendición. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos vivir en paz. Viva en paz con su esposa y sus hijos. De resto, que se atengan, no. ¿Sabe qué dice la palabra? Vivid en paz con todos. Con todos. Viva en paz con todos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos.
Hay gente que no se relaciona bien ni con sus vecinos. Entonces, termino con esto. Nosotros debemos aprender a dejar que Dios obre. Eso es fe. Aprender a descansar en Dios, que Dios sea quien haga las cosas, que Dios sea quien obre. Eso es una fe correcta. Cuando usted aprende a descansar en Dios, cuando usted aprende a dejar el fruto y el resultado de las cosas al Señor, ahí esa es una fe correcta. Pero mientras vivamos bajo esa idea de el Señor dijo ayúdate que yo te ayudaré, entonces nos vamos a privar de muchas bendiciones. La incredulidad te priva de bendiciones, el afán te priva de bendiciones y el enojo te priva de bendiciones. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.